Un agujero de 2.000 millones de euros al mes que tiene Hacienda para cuadrar las cuentas de aquí a fin de año. Eso y el botómetro que tanto le gusta al público de Barra Libre. Lo vemos hoy en este nuevo capítulo. Comenzamos. Y arrancamos ya esta semana en Barra Libre, una semana marcada, entre otras cosas, por esa decisión que debe adoptar el Consejo de Ministros para tratar de abaratar la luz, si es que es posible, porque ya hemos visto que sigue disparada en estos últimos días. Lo que pasa es que, Alejandra Olcese, compañera experta en temas de Hacienda, hay un agujero en la recaudación, lo cual complica pues medidas como esta que le puedan costar dinero al Estado, porque realmente lo que vemos, lo que nos muestran los datos, esto es lo que nos cuentas tú, la recaudación no va como cabía esperar a estas alturas del año. Sí, según el último informe de recaudación de la agencia tributaria, se ve que Hacienda necesita recaudar 2.000 millones más de lo que ha recaudado al mes en la primera parte del año, en lo que resta, para poder cumplir con sus objetivos de recaudación y cuadrar las cuentas. En total, Hacienda se había propuesto el objetivo de recaudar en el año 222.000 millones de euros. Hasta cierre de julio ha recaudado 124.000 millones, con lo cual le restan 98.000 que tiene que conseguir recaudar entre agosto y diciembre. Eso supone que tiene que darse más prisa o recaudar más en promedio mensualmente en lo que queda de año que en lo que llevamos. También para que nos hagamos una idea, en otros ejercicios habituales, como podía ser 2019 o 2018, para estas alturas del año Hacienda ya había conseguido un porcentaje más alto del total de recaudación de lo que ha conseguido este año. Aún así hay que tener en cuenta que la recaudación no va mal, está un 17% por arriba de la que hubo el año pasado, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año muy marcado por la pandemia, y es un 3% superior a la del año 2019. Esto es fundamentalmente por el buen comportamiento del IRPF, pues porque se ha mantenido el empleo gracias a los ERTE, ha habido subidas de salarios y también se aplicó una subida a las rentas altas, que ya figuraba en presupuestos, y también a la mayor recaudación por el impuesto de sociedades, porque se ha recuperado los beneficios empresariales. Sin embargo, impuestos más ligados al consumo, al devenir del gasto de los españoles, no están dando tan buenos resultados como puede ser el IVA o los impuestos especiales, que están todavía por debajo de los niveles precrisis. Entonces, Alejandra, sabiendo que la recaudación no va como debería a estas alturas del año, te pregunto, por una parte, si ahora mismo es conveniente retocar a la baja algunos impuestos, como por ejemplo en la materia de la luz, si que no haya una recaudación suficiente significa que en algún momento habría que revisar al alza otro tipo de impuestos de forma de recaudar, o si simplemente igual con esa actividad económica que cada vez se va relanzando más después de la pandemia puede ser suficiente. ¿Tú qué crees? Pues a ver, primero hay que ver, hay que tener en cuenta que de aquí a lo que resta del año ya vamos a tener una merma de recaudación de unos 1.200 millones por la bajada de la luz que se aprobó en junio del IVA de la luz del 21 al 10%. Eso ya se cuenta con ello, con lo cual Hacienda tendrá que hacer algo, si quiere mantener el déficit esperado del 7,7% del PIB, tiene que hacer algo para paliar esa merma de la recaudación. Respecto a si se pueden ahora bajar impuestos, no creo ni siquiera que esté sobre la mesa, por lo menos de cara a lo que resta del año. Ya de cara a los presupuestos del año que viene veremos, porque pues Unidas Podemos, por ejemplo, está presionando para fijar el tipo mínimo de sociedades en el 15%, algún tipo de medidas fiscales, pero todavía no se sabe en qué se van a concretar, y está en marcha el grupo de expertos en temas de fiscalidad, que hasta que no dé su veredicto, pues no sabemos realmente en qué va a quedar la gran reforma fiscal que se va a llevar a cabo en España. ¿Cuál era la última pregunta? Bueno, si crees que solamente con la recuperación económica paulatina, si solo con eso puede bastar, o tú como experta en esta materia... El Gobierno siempre ha manifestado su intención de ir poco a poco aumentando sus ingresos, porque su idea también es hacer unas políticas basadas en un sostenimiento del gasto, ya solo sea por la propia subida de las pensiones que se va a hacer automáticamente cada año conforme al IPC, y las políticas de gasto que quiere hacer en clave social, es necesario incrementar la recaudación, con lo cual parece difícil que solo con la recuperación económica sea suficiente. También hay que ver cómo funciona la economía de aquí a cierre de año, porque aunque las perspectivas son buenas, sí que ha habido cierto enfriamiento, no sabemos cómo va a funcionar la variante Delta, si esto va a dar lugar a más restricciones o no, cómo puede afectar a la economía. En definitiva, hay que esperar. Bueno, mucha incertidumbre, y como ven también nos aporta Alejandra esos datos que nos indican pues que esa recaudación no marcha como debería. Nos lo ha aportado Alejandra Olcese. Muchas gracias por esta información. A vosotros. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre especial Botómetro, y lo hacemos como siempre con nuestro consultor político de cabecera, César Calderón, que ya vemos ahí en pantalla. César, ¿qué tal? Estamos encantados de volver a verte después de tantos meses, después de este verano. ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, disfrutando de los últimos días veraniegos y bueno, bastante sorprendido por los datos que comienzan a arrojar las encuestas. Bueno, sorprendido y quizá no tanto del todo, ¿no? Porque en realidad fue el votómetro de Red Lines para Voz Populi el primero que el pasado mes de mayo se atrevió a decir que el Partido Popular ya superaba en intención de voto al Partido Socialista. Ahora, según indica nuestro votómetro y el resto de encuestas también, el Partido Popular ya supera tanto en número de escaños como en número de votos al Partido Socialista de forma larga. Tenemos un votómetro que, bueno, si lo observamos con detenimiento, no parece tan sorprendente, ya que simplemente consolida las tendencias apuntadas durante las anteriores ediciones, pero que realmente, si tenemos en cuenta todo lo que ha pasado en estos meses, nos sorprenderá un poco más, porque analizamos, si te parece, Alberto, leemos un poco de forma lineal que el Partido Popular sube hasta los 141 escaños con un 31,3% de intención de voto, mientras que el Partido Socialista sigue bajando décima a décima y se coloca ya por debajo de los 100 diputados con un porcentaje de una intención de voto del 24,5%. El Partido Popular sigue escalando en intención de voto, sigue escalando en preferencias ciudadanas, mientras que el Partido Socialista sigue bajando. Y esto que han pasado varias cosas. Ha habido un nuevo gabinete de ministros que en principio iba a ilusionar a la gente, realmente se ha vacunado al 70% de la población, realmente, bueno, se está avanzando en los fondos europeos, pero nada de esto está sirviendo para que el Partido Socialista recupere las preferencias ciudadanas. Esto yo creo que es una cosa que tenemos que comenzar a analizar. A ver, si te parece, César, vamos a ir por partes. Si quieres lo distribuimos un poquito por partes del arco parlamentario. Si miramos primero, si te parece, las fuerzas de izquierdas, la coalición de gobierno especialmente ahora, vemos que el Partido Socialista, lo estabas comentando, baja por primera vez de esos 100 escaños, pero es que además vemos también como Unidas Podemos cae 15 escaños y se sitúa ya solo con 20. Es decir, entre los dos es que están perdiendo 22 más 15, 37 escaños en menos de 2 años de legislatura. Efectivamente, decían los romanos que, hablando de esto del paso del tiempo, de las horas, que todas hieren y la última mata. Pues realmente lo que estamos viendo es que esto está sucediendo realmente con todos los partidos de izquierda. Tanto el Partido Socialista como Podemos bajan y bajan de forma seria. Es decir, el Partido Socialista estaría perdiendo en estos momentos pues cerca de 1,5 millones de votos, mientras que Unidas Podemos estaría perdiendo casi 800.000. En total, digamos, la izquierda parlamentaria estaría perdiendo más de 2 millones de votos. Si a eso le unimos la bajada también brutal de Ciudadanos, que en este caso va prácticamente completa al Partido Popular, lo que nos encontramos es una evolución de la izquierda, del centro izquierda al centro derecha del próximo Parlamento que se comienza a dibujar. El Partido Popular está comenzando a arañar voto, ya no solamente el voto de Ciudadanos, sino que realmente comienza a haber un proceso de vuelta del voto que prestó a Vox en las anteriores elecciones, y también existe un flujo de votos bastante interesante ya entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, el Partido Popular se está configurando como, pues eso, la gran opción de refugio del voto moderado de todo el país. Oye, ahora hablamos del Partido Popular y de Vox, pero mencionabas a Ciudadanos hace un instante y a mí me llama mucho la atención porque aquí en el grafismo que hemos elaborado prácticamente, en fin, nos cuesta mucho discernir el color porque ha pasado de 10 escaños a solo 1, se divide por 10 esos escaños del Partido Naranja, pero sin embargo vemos como una intención de voto la división es solo por 3, ni siquiera llega a eso. ¿Cómo analizas este resultado? Y te pregunto si crees que incluso esa presencia de Ciudadanos en el hemiciclo ahora mismo realmente peligraría a tenor de estos datos. Ciudadanos tiene comprometida su propia existencia, su propia presencia en el próximo Parlamento. Ciudadanos ha pasado de ser un partido que estaba peleando con el Partido Popular por la hegemonía del centro-derecha de nuestro país a un partido que realmente está peleando por su propia supervivencia. Y yo ni siquiera me atrevería a garantizar a estas alturas que con ya pulsión electoral, una vez convocadas las elecciones, incluso ese último diputado de Ciudadanos pase a desaparecer. Realmente yo creo que es un caso digno de estudio y se puede parecer bastante a lo que sucedió al principio de la transición, con la Unión de Centro Democrático, que un partido de centro
un partido, pues eso, liberal que pueda hacer de bisagra en este país está condenado en muchos casos al fracaso. Pero no solamente sucede con Ciudadanos. Podemos, que también llegó a tener un resultado espectacular, pues bueno, tiene su existencia como tercera fuerza del Parlamento perdida contra Vox, e incluso Vox, que realmente en las pasadas elecciones superó los 50 diputados, está en un retroceso constante, punto a punto, pero permanente desde hace aproximadamente un año, que realmente, pues bueno, va a pasar a tener pues en torno de entre 36 y 40 diputados, si no es mucho menos. Y César, si nos concentramos ahora en la otra parte del arco parlamentario, en el Partido Popular y en Vox. Primero, Vox, vemos cómo cae en intención de voto un poquito menos del 2%, pero en cambio en escaños la caída es bastante significativa. Sin embargo, lo que vemos claramente es que el gran ganador, por así decirlo, quien se lleva esa subida espectacular de más de 50 escaños ahora mismo, sería el Partido Popular. Entre estas dos fuerzas, si se pusieran de acuerdo, pues bueno, sumarían mayoría absoluta. Fijémonos en un dato. Si sacamos a Vox de juego, realmente estaríamos hablando de un centro derecha que antes era hegemónico y solamente de un partido que estaría rozando los 180 escaños, ¿de acuerdo? Y si nos vamos un poquito más atrás en el pasado, lo que estamos viendo es que hemos vuelto directamente al año 2016, porque los resultados de este votómetro, que recordemos es una media ponderada de todas las últimas encuestas realizadas por todas las casas y publicadas por todos los medios de este país, lo que nos muestra es un resultado muy similar al que llevó al gobierno a Mariano Rajoy, recordémoslo. Entonces, Vox tiene un problema, que es el problema de todo tercer partido en un sistema parlamentario regido por la ley D'Hondt, ¿de acuerdo? Porque a partir la nota de corte para rentabilizar sus votos se sitúa en el 14%. A partir del 14%, Vox rentabiliza prácticamente cada voto que consigue en las circunscripciones grandes y medianas, ¿de acuerdo? Pero es que por debajo del 14% no va a poder pelear por representación en las provincias de 6, 5, 7, 8 diputados. Y esa representación va a caer básicamente en Partido Socialista y Partido Popular. Bueno, en este caso Partido Popular, que con un resultado similar estaría pintando de azul prácticamente todo el mapa de España si excluimos 4 provincias andaluzas, Euskadi y Cataluña, y el Partido Socialista perdería su hegemonía incluso en territorios históricos suyos como Castilla-La Mancha, donde no sería primera fuerza en ninguna de las provincias, como Extremadura, donde estaría fuera de lugar, donde pues, en Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, Vox tiene un serio problema, porque si baja del 14%, como estamos viendo que va a pasar, y ojo, tengamos en cuenta otra cosa, con unas elecciones convocadas, el proceso de concentración de voto en un Partido Popular ganador, que esto ya lo vimos, este efecto ya lo vimos cómo se producía en Madrid, va a producir una aceleración de ese trasvase de voto entre Vox y el Partido Popular, con lo cual este es el punto de partida de este curso político, un curso que desde nuestro punto de vista es el más importante de la legislatura, porque ya no sabemos en qué punto nos encontramos y cuándo va a considerar Moncloa que va a convocar elecciones. Entonces, de las decisiones que tomen los partidos políticos en los próximos 12 meses va a depender cuál va a ser su resultado electoral y cuál va a ser su índice de victoria o de derrota, con lo cual esta fotografía queremos que quede absolutamente nítida. El Partido Popular sigue creciendo y alcanza unos resultados parecidos a las últimas elecciones de Rajoy. El Partido Socialista sigue bajando y se sitúa ya por debajo de los 100 escaños. Vox ya no rentabiliza todos sus votos y se está convirtiendo pues, en un partido al que pues, bueno, ya no es tan rentable votar. En el centro derecha, Ciudadanos desaparece y Unidas Podemos cae. Por cierto, hay otra opción política que es Más País, que realmente lleva dos votómetros sacando la cabeza, que se está convirtiendo en una especie de pequeño refugio de voto al que está trasvasándose tanto votantes del Partido Socialista como votantes de Unidas Podemos. Es un voto muy fácil el del partido de Rejón, y consideramos que si sigue haciendo las cosas bien, si sigue hablando de los problemas reales de la gente real en vez de macroeconomía, macropolítica y geopolítica, podemos encontrarnos con una sorpresa con Íñigo Rejón.
Bueno, pues este es el punto de partida, esta es la fotografía de inicio de curso, como nos cuenta nuestro analista, consultor político César Calderón, y seguiremos viendo contigo cómo evolucionan esas tendencias en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, a vuestra disposición, y bueno, estamos ante un comienzo de curso político absolutamente fascinante. Estemos atentos porque si pestañeamos nos lo perdemos.